Ok, estaría listo. Buen día a todos. Buenos días y buenas tardes. Algunos vamos a empezar la segunda sesión del simposio SIRGAS con 3 invitados. En verdad tenemos algunos cambios con las ponencias. Estaremos empezando con la primera presentación que será de IGS, Real-Time Services and Status and Development, de Peter Neumeier, de la Agencia Alemana de Cartografía y Geodesia, BKG. La segunda ponencia será de la red GNSS del Centro Sismológico Nacional de Chile y aplicaciones a terremotos, a ser hecha por Juan Baez, del Centro Sismológico Nacional de Chile. Y la última ponencia será sobre las actividades del Grupo de Trabajo 1, Sistema de Referencia, SIRGAS, en el periodo 2019-2020. Esta presentación fue preparada por Víctor Ciose de la Universidad de Zulia, Venezuela. Pero antes de su ponencia, él preparó un audio para todos. Lamentablemente, por problemas de internet en Venezuela y energía, ella no puede estar aquí con nosotros y preparó esta presentación que voy a hacer en su nombre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos con la misma estrategia de antes. Todos los que tienen dudas, preguntas, que pongan en el chat. Y José, que estará como mediador de este webinario, pasará las preguntas al final de la ponencia para todos que están como panelistas. Entonces, José, Peter, I ask you to start your presentation. We are ready for you share your screen. So please, it's your time. Okay, I hope you can hear me now. Yes, it's fine. Okay, good afternoon from Germany. Here is Peter Neumeier and Andrea Stürze from BKG. And we would like to talk about the IGS real-time service, the status and some developments. We have 3 parts in our presentation. At first, the IGS real-time service and its global infrastructure. Then we will talk about open data and formats. And finally, about the new naming convention from the IGS real-time working group, which applies for the mount point names at the IGS global casters. In 2007, there was a call for participation for the IGS real-time pilot project. There were different projects, the real-time tracking stations, the data centers, analysis centers, associate analysis centers, analysis center coordinator, network management and monitoring, and users. And in 2013, the IGS real-time service started as a pilot project. And 4 years later, the IGS real-time service declared to be operational. In the IGS, we have more than 500 stations, but 265 of them are real-time stations. And we at BKG, we have about 235 real-time stations on our IGS caster. The IGS has now several data centers or casters. Some are acting as global broadcasters,
It's a caster from BKG, CDDIS, and the IGS Central Bureau. And we have several so-called regional or continental broadcasters. Like in Europe, we have the EUREF project, which has casters from ASI in Italy, BKG in Germany, and ROB in Belgium. Or we have in Australia the APREF network from Geoscience Australia. And of course, in South America, you have the Sirgas caster, which might be in an experimental status at the moment. And the strategy or the goal of this caster is the global casters should have available all real-time data from all stations from the IGS. One important thing is the one data stream should have exactly the same name on every caster. And we try to upload from each station 2 data streams to 2 different independent casters because of redundancy. In the IGS, we have several analysis centers for the real-time. For GPS-only observation, we have ESA in Europe, we have NACAN in Canada. The BKG is acting as an analysis center for GPS and GLONASS data. And we have several analysis centers for multi-GNSS. For example, in China, we have CAS, we have CNES in France, we have DLR and GFZ in Germany. We have GMV and Wuhan in China. The different solutions from the analysis centers are then combined. ESA is acting as a combination center for 9 analysis center solutions. BKG is also a combination center combining 7 solutions. And the resulting combination solutions are broadcasted with 4 different mount points. We have IGS 01, 02, and 03, and IGC 01, which we will explain later. And this is just a slide of the clock comparison from the different analysis center. Their solutions are compared to the IGS rapid orbit. You see nanoseconds here is the scale, and yes, this is a GPS clock, and the next slide shows the GLONASS clock, which is a little worse than the GPS clock. The real-time management within the IGS is at the moment organized by the chair of the IGS working group, which is Andre Hauschild from DLR. One of the most important things he has done in the last time was introducing the mount point naming conventions, organizing the structure of the global broadcasters, compiling guidelines for the IGS broadcaster operators, initializing a cooperation with the IGS SSR task force, future real-time data and product dissemination, and establishment of the SSR task force to develop a format for real-time IGS products. So I will hand over now to my colleague Andreas Stürze, who will talk about the open data and open formats. Yeah, responsible for open formats within the GNSS area is the RTCM SC104 committee, and well known for real-time observation data are the LAC-AC RTCM message types 1004 and 1012 for GPS and GLONASS. But these message types are more and more replaced by multiple signal messages. These are developed for maximum compatibility with RINEX version 3. They are more universal for all existing and future GNSS, and we have different MSM messages, MSM 1 to
5 are standard, so-called standard precision messages, and MSM 6 and 7 are so-called high precision messages. Within MSM 5 and 7, we have in addition phase range rates, that means the Doppler observation, and with MSM 5, it's possible to transmit a complete set of RHINEX version 3 observations. And with MSM 7, it's possible to do the same, but with an extended resolution. For multiple signal messages we have available meanwhile for several GNSS systems like GPS, GLONASS, Galileo, ESPAS, QZSS, Baidu, and IRNSS. The recommended message type within the IGS real-time network is MSM7 if enough bandwidth is available, and MSM5 if not enough bandwidth is available. So we can provide everybody as possible is able to generate a complete set of RHINEX version 3 observations containing all systems and signals so far available. For multi-GNSS real-time navigation data, we have also a lot of RTCM message types available. For GPS and GLONASS, they are well known. And meanwhile, we have also some for Galileo FNAV, Galileo ENAV, for Baidu, for ESPAS, QZSS, and IRNSS. Not so easy is the situation with respect to the real-time products. The aim is to provide corrections or information about GNSS error states. And the standardization process in RTCM SSR is stagnating since a long time. So we have several other developments around this topic. For example, compact SSR, it's a format to provide corrections as well, but more developed for QZSS. It does not contain global parts of the ionosphere and the troposphere. Then we have some developments from different companies like Geo++, this is the SSRZ in the last column. It's a full set of SSR corrections available, but it is not implemented so far from many servers and clients. And the IGS Real-Time Working Group has established a SSR task force to develop an own format for real-time products which should be used in the IGS real-time network. And the content is more or less the same as in RTCM SSR. We have together the standardized and proposed messages, but they are a little bit reorganized and more universal for the different GNSS. And this format is released since 5th of October. And now it is under discussion to develop more messages with respect to the atmosphere and other things. And we are providing open source real-time software. And there we have on the client side the BKG Ntrip client that is able to support the open formats with respect to observation data, navigation data, and SSR products. And this client is able to provide PPP solutions for multiple GNSS. And the future version shall provide different approaches for PPP with respect to the 4G, GPS, GLONASS, Galileo, and Baidu. And as well, the clock combinations shall be extended to be able to provide corrections for
Galileo and Baidu in addition. And then we have the BKG professional Entrepcaster for data centers to provide their observations and products. Okay, in this short chapter, I will talk about the new naming conventions, which was introduced for the mount points at the IGS casters. It started in 2014 with the agreement of a new concept for file names based on the 9-character station IDs. This was introduced together with the new format WINEX 3.02. And this 9-character station ID was also used 3 years later in 2017. The idea raised up that the mount point naming on the casters should be the same like we use for WINEX file names or for station IDs in order to easily see what's the correlation between a data stream or a WINEX file. And Axel Rühlke, who was the chair of the IGS Real-Time Working Group in 2017, presented a so-called white paper on the conventions of mount point naming. 3 years later, this paper was approved by the IGS Real-Time Working Group. We started to rename the first mount points. And it took us 2 years until this year when we finally implemented this new naming convention on all casters of the IGS. For the observation data stream, this naming convention has 10 characters. The first 9 characters are identical to the station ID. And there's another character added for the mount point names. The first 4 characters are the station marker name, which is used since many years for the stations. And the 5th character is a monument or marker number. Usually it's 0. Then we have a character for the receiver number. It might be possible that you have more than one receiver connected to an antenna, and in this case you will have different numbers. Then we have the 3-letter country code and the 10th letter, which stands for the format of the data stream. There's not a strict regulation, but it is recommended to use 0 for the best RTCM data stream which you have, which might be MSM7. And I have here an example for one station from our national reference network in Germany. In Wetzel, we have a station WT21. And from this station, we have 4 data streams on our caster because we have 2 different receivers, one Leica and one Jawad, connected to the same antenna. So the first 4 characters are just the station characters. They are, of course, identical for all streams. The 5th character is also identical because all streams are correlated to the same antenna or also to the same marker. But now we have 2 different numbers for the 2 different receivers. The Leica receiver got the number 0. The Jawad receiver got number 1. Then we have the country code for Germany, it's DEU. We use the 0 for the RTCM stream, and we have a raw data stream which got the number 9 at the end. And the same is for the Jawad receiver. And up to now on the IGS caster, we have only one station where you see so many streams. But of course, in future, more stations will maybe provided. Yes. And for the product and navigation stream, we also have 10 characters. The first 4 characters reflect the stream type, which might be SSR corrections or ionosphere or anything else. Then we have 2 digits for the solution ID.
every analysis center may provide more than one solution, and there's a possibility to count this. Then we have 3 later for the agency code. For BKG, for example, it's BKG. And the 10th character is the format. So far, we use 0 for corrections in RTCM3 format. And the numbers 1 to 9 are reserved. At the moment, we use the character 1 for the IGS SSR corrections, but this may change in the future. And here we see the different stream types we have so far. We have SSR corrections correlated to the antenna phase center. In this case, is SSRA or SSRC for the center of mass. We have DCBs, state space correction stream, differential code biases, ionospheric correction stream, troposphere, and maybe the data stream which is most used are just the broadcast navigation data, and they are called BCEP, which means broadcast ephemeris stream. And the broadcast ephemeris from BKG, for example, have the mount point name BCEP for broadcast, 00 because it's our first solution, BKG, which is our agency code, and 0 because it is RTCM SSR. Now, it's a look in the future or what is going on at the moment in the IGS real time. We are working on broadcaster guidelines, which should be an important thing for the future. The SSR task force has announced the new IGS SSR format version 1 just some days ago on October 5. We have some ideas for the members of CIRGAS. It would be a benefit for us all if at least one IGS reference station could be provided in each country. And we are waiting for the CIRGAS caster to become operational. This would be also a big benefit. And one important thing would be that manufacturer of the receivers are implementing the SSR corrections in their firmware. This would help us for the future. So thank you very much for your attention so far. This was our presentation. Thanks for your presentation, Peter, Andrea, and Wolfgang. There are not any questions. Thanks. For CIRGAS community, it's a pleasure that the people of IGS are in this webinar. Thank you, Peter and Andrea. Thank you. It was really a pleasure for us to participate. Thank you very much. Oh, one moment. There are a question of Laura. Should the real-time station in each country be formally included in the IGS global network? Should? Yes, that's necessary. It should be an official IGS station. Okay. Thank you very much. Welcome. Okay. Sorry, José, ¿yo puedo hablar un poquito? Sí, claro. Of course. Just a question for Peter and Andrea regarding this question from Laura. Do you know that we have more IGS real-time stations in Brazil than in IGS global network? If I'm not wrong, I think that Andrea already asked me to include these stations in IGS. And in Argentina. No, Brazil. Ah, okay, sorry, the connection is not so good at the moment. We nearly can't hear you. Okay, now it's just about we in Brazil have more real-time IGS stations
than official stations in global network. So there is a different number of stations. This is regarding the question from Laura. And we would like, it is too noisy, really? But we do not include I can ask you later in a message. Okay? José. Ok. Tú puedes continuar entonces. Perfecto. Bueno, indica Laura, indica, we have proposed about 16 stations for the IGS reprocessing campaign, but we don't know how to include this station formally in the IGS global network. We have another question from Juan Carlos. Can you please explain a little bit more about the BIS real-time products to the PPP AR? Yeah, what is the question, or what would you like to hear? I have not understand the question at all. Can I ask you directly the question? Yes. Yeah, so I would like to know a little bit more about the product you are streaming in the BKG Casta for the real-time users. For example, I'm working at the National Seismological Center in Chile, and we produce solution in 1 Hertz. And so at the moment we are doing the PPP with several engines and software. And I would like to know which is the best product for real time to be used, like an orbits, clock corrections, and so on. Welchen Korrektor der Atemstrom das sind? It depends on the satellite system you would like to process. There's a very good data stream from CNES. It contains a lot of corrections for a lot of global satellite systems like GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, at least. And they are providing as well satellite clocks, satellite orbits, code biases, phase biases, and also a message with respect to the ionosphere. But the accuracy you can reach with this streams is not below 10 centimeters. Because the information about the atmosphere is not complete. And yeah, what you need in addition is a navigation data stream. For example, our stream or Mighty GNSS stream, with, which is available from the MJAX project. And then you need the software that is able to compute or to use these data streams to provide a PPP solution. Right, so which software you recommend to do the PPP? Yeah. Interested in a high, yeah. There's a combination data stream from IGS. It's available every time because one or some analysis, because it is a combination from different analysis centers, but the accuracy is not so high, and the latency is larger than a single analysis. A single data stream from an individual analysis center. And
We have a monitoring on our website, a PPP monitoring. There you can have a look on the PPP accuracy, which is reached with the different product data streams, and then you can choose. If you are interested in high accuracy, then I would recommend to use an individual data stream, and then it depends on the GNSS systems you like to use. And yeah, I think NES is a good solution if you are interested in multi-GNSS, PPP, with respect to the different GNSS and with respect to the number of corrections is included. Okay, thank you very much, Andrea and Peter. Let's go to the next presentation. Juan Carlos. Okay. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, buenas tardes, buen día a todos. Primero quiero agradecer la invitación gentil de Sonia y de José Antonio para participar de vuelta en la comunidad SIRGAS. Y hoy día voy a mostrar algo de lo que hacemos con los datos de GNSS en el Centro Sismológico. Este es un grupo de trabajo que compuesto por geodestas y ingenieros y geólogos y varios sismólogos, los cuales entonces conversamos y discutimos las diferentes posibilidades que hay para desarrollar aplicaciones para la estimación de la magnitud de los terremotos basadas en la estimación del desplazamiento con GNSS. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, tenemos una red de estaciones instaladas que alcanza a un poco más de 130 estaciones, y esto va creciendo un poco, pero ese es el core principal de nuestras red sismológica, ¿ya? Y en algunas estaciones incluimos la observación de desplazamiento con GNSS, de velocidad con un banda ancha y de aceleración, ¿cierto?, con un acelerómetro. Es decir, en algunas estaciones tenemos multiparámetros. Sumamos a nuestras estaciones algunas que son de proyectos de investigación. Por ejemplo, en el norte de Chile existen algunas estaciones del GFZ. Sumamos también las estaciones que están en línea, ¿no es cierto? Algunas de estas no están en línea, lamentablemente, que fueron instalados después del terremoto del Maule, ¿no es cierto?, en conjunto con un proyecto desarrollado por universidades investigadores norteamericanos. Y también sumamos algunas estaciones que están en el lado argentino, ¿cierto?, por un asunto de estabilidad con respecto a la deformación rápida que tenemos en el lado, ¿no es cierto?, más cercano a la fosa en Chile. Entonces, esta primera tarea podríamos decir que es la instalación, operación y mantenimiento de una red de GNSS. La tenemos más o menos ya bien abordada, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo ahora es un poco más bien complementar y mejorar, ¿no es cierto?, la distribución de los datos para tener una mejor recuperación del desplazamiento en el caso de un terremoto. ¿Cómo entonces ocurre esto? Y aquí tengo tres ejemplos. El de la izquierda es el terremoto de Pisagua. En el centro está el terremoto de Illapel y al lado derecho de su pantalla está el de Valparaíso. Estos terremotos tienen distintas magnitudes. El de Pisagua es 8,2, el de Illapel es 8,4 y el de Valparaíso es 6,9. Lo que ustedes ven ahí son la distribución de aceleración y la estimación de la intensidad del terremoto basada en la observación con acelerómetro y cómo esto va afectando a nuestras estaciones GNSS, ¿ya? En observaciones de un segundo, ahí se ve, ¿ya? Cómo esto, ¿no es cierto?, nos hace cambiar. Entonces,
Esa es nuestro principal input, el desplazamiento, y entonces con eso podemos, lo que vemos ahí en este gráfico son los desplazamientos en forma cinemática, y acá tenemos el resultado final de los diferentes terremotos, incluimos también el terremoto del Maule, y entonces aquí ya se puede comparar que terremotos como el del Maule, por ejemplo, que tienen grandes desplazamientos a una magnitud de, ¿no es cierto?, de momento de 8,8, el de Illapel, ¿no es cierto?, aquí está el de Pisagua, y este que ya casi no se ve, entonces hicimos algunas ampliaciones porque estos ya son terremotos 7,7, 6,9 en el caso de Valparaíso. ¿Ya? Con esa información, entonces, en tiempo real, tenemos la gráfica aquí del caso del terremoto 6,9 de una estación, solamente la componente este, y lo que observamos en la traza es, primero, que nuestro desplazamiento comienza, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo de origen del evento, esto está en segundos, entonces tiempo de origen, entonces aquí a los casi 90 segundos, a una estación ubicada alrededor de 40 kilómetros del epicentro, tenemos este desplazamiento, ¿no es cierto?, este movimiento, y podríamos identificar y dividir aquí entre esta línea y esta, por ejemplo, sería lo que denominamos el cosísmico o el desplazamiento estático, y este de aquí sería el máximo desplazamiento que se produce, ¿no es cierto?, en la estación. ¿Ya? También lo que podemos observar en esta misma gráfica es que al comparar estos dos tiempos, ¿no es cierto?, de llegada, nosotros no observamos, por las características de la señal, la llegada de la onda P, que es la primaria, ¿no es cierto?, en el caso de la onda sísmica. Entonces nos proponemos, con este tipo de observaciones, estimar la magnitud de un terremoto y la distribución del deslizamiento de un terremoto lo más pronto que sea posible a partir de las observaciones GNSS. Con eso nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, algunas técnicas y también aplicamos otras de otros autores y publicamos en este artículo el procedimiento que utilizamos para la estimación rápida de los terremotos. En otra visualización del terremoto en dos registros, aquí tenemos aceleración y tenemos desplazamiento a partir de GNSS. Aquí ya se ve claramente, por ejemplo, la llegada de la primera onda, que es la P, y aquí la llegada de la onda S, ¿no es cierto? Y nosotros en la práctica, en el desplazamiento, con GNSS solo conseguimos observar la llegada de la onda S y no de la P, entonces no podemos hacer entonces esta conocida y antigua técnica de determinar, ¿no es cierto?, la ubicación del terremoto a partir de la comparación de los tiempos de llegada S menos P. Pero sí tenemos el desplazamiento, y para los instrumentos que están más cercanos a la fuente del terremoto, estos no se saturan, ¿ya? El GNSS no se satura, en cambio los equipos sísmicos sí, los sensores sísmicos sí se saturan. Entonces, para el caso del terremoto de Illapel, en la estación Fray Jorge y Pedregal, lo que podemos observar en forma simultánea, ¿no es cierto?, son los tiempos y en este caso, en el caso de la aceleración, y a nosotros nos interesa entonces este desplazamiento completo. Entonces, para el terremoto de Iquique, lo propio, y lo que podemos observar aquí entonces es que entre los 40 y los 120 segundos para el caso del terremoto de Illapel, y entre los 25 y más o menos los 120 segundos, podemos tener la onda, el desplazamiento completo, y con eso entonces podríamos estimar la magnitud del terremoto. Nuestra propuesta entonces es que a los 150 segundos debemos, desde el tiempo de origen del evento, nosotros ya debemos tener los suficientes registros como para invertir y tener la magnitud del terremoto. Esa información la podemos entonces complementar con información sísmica, y en el caso de los terremotos, por ejemplo, cómo los sensores se saturan, podríamos utilizar los primeros 4 segundos de la onda sísmica y estimar la magnitud de un terremoto en forma rápida, pero si esto falla, entonces si el terremoto es de magnitud superior a 7,
entonces ya podemos empezar a examinar los datos de desplazamiento obtenidos a partir de GNSS. Y entonces con eso nosotros escribimos otro reporte aquí, en donde dice qué tan confiable y rápido podemos estimar la magnitud de un terremoto de subducción, como es la característica propia del territorio chileno. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, necesitamos tres componentes. Necesitamos una componente física, un modelo, y para eso utilizamos el modelo de Okada, que es más simple, ¿no es cierto?, de desarrollar. Utilizamos una discretización del medio, ¿no es cierto?, que es el contacto entre las dos placas, y para eso utilizamos dos modelos, principalmente el SLAP de Hayes, y también utilizamos para el lado sur de Chile el modelo de Tazara y de Chaurren, ¿no es cierto?, que está desarrollado en base a observaciones gravimétricas. Y necesitamos una forma de invertir, y para eso utilizamos una inversión bayesiana. Con esas tres componentes nosotros somos capaces de invertir y calcular la magnitud entonces de un terremoto, y colocar un constraint aquí quizás que es que el terremoto debe ser de subducción. Todavía estamos trabajando para resolver el problema de forma similar en el caso de que el terremoto sea, por ejemplo, un sistema de fallas, ¿ya? Y que no sea de subducción propiamente tal. Pero los de subducción son los terremotos más grandes que hemos tenido en Chile. Ahora, si fallamos, entonces aplicamos una segunda metodología, o aplicamos ambas metodologías, y consiste en la estimación, como yo mostré acá en esta figura. Podemos tener entonces el máximo peak aquí, ¿no es cierto?, de desplazamiento, y eso nos permite entonces aplicar esta metodología, que es la de Crowell y Melgar, ¿no es cierto?, que es la estimación de la magnitud de los terremotos utilizando el máximo desplazamiento estimado, ¿no es cierto?, en cada estación, ¿ya?, con esta fórmula de aquí. Entonces, una vez ya claro las posibles metodologías que utilizamos para hacer la inversión, entonces tenemos nuestra red de observaciones, desarrollamos un sistema que hace la colección de las observaciones. Aquí necesito aclarar que hay dos tipos de observación. Una que es la que calculan en forma automática los receptores en terreno, en cada estación, a través de un producto que es propietario de Trimble, que se llama Trimble Center Point. Y entonces lo que enviamos a nuestro colector es la posición, el tiempo, ¿no es cierto?, y los errores. Y una segunda aplicación es la que estaban explicando en la presentación anterior, que es la utilización de observaciones de RTCM que enviamos a un caster, y tomamos esas observaciones del caster y aplicamos entonces un Precise Point Positioning con resolución de ambigüedades, y entonces tenemos dos estimaciones en forma distinta, digamos, que son leídas por este colector para entonces transformar esas determinación de posiciones en desplazamiento, y con eso hacemos la visualización. Utilizamos un sistema de offset picker, que lo denominamos de esa forma. Tenemos un módulo que hace la inversión para estimar la magnitud de los terremotos, y tenemos un sistema que hace el estatus de funcionamiento del sistema. Todo eso entonces nos genera un reporte que es automático y que, ¿no es cierto?, se ejecuta de acuerdo a la magnitud del terremoto preliminar calculada, unas diferentes tareas, ¿no es cierto? Si el terremoto es inferior a 6,5, nosotros no vamos a entrar con el cálculo de la magnitud a partir del desplazamiento, porque eso no lo vamos a ver en las señales de GPS. Y si el terremoto es superior a 7, entonces tenemos un corte de terremoto de 6,7 en adelante. Aquí entonces les muestro, este es el sistema automático que lee las trazas en forma continua de las estaciones que están ubicadas distribuidas en el territorio. Esa es la típica señal, ¿no es cierto?, de una solución de 1 segundo. Y entonces, en el caso de un evento, y aquí voy a poner un ejemplo, que es el terremoto de Illapel, se lee entonces las trazas de las estaciones, y inmediatamente uno puede ver, por ejemplo, aquí el caso de la estación La Serena, que sí hay desplazamiento,
y generamos entonces en forma automática, el sistema se centra en las estaciones que tienen desplazamiento relevante, los grafica en el mapa y inmediatamente podemos aplicar una inversión con parámetros estándar que calcula la magnitud del terremoto. En este caso es un terremoto de subducción, así que nos da ahí una magnitud de 8,25 y el terremoto fue 8,4 calculado con onda sísmica. Si fallamos, entonces utilizamos la estimación de la magnitud del terremoto con el Peak Ground Displacement. Todo eso, como indiqué, funciona en forma automática. Muestro aquí el caso del terremoto del Maule, ¿no es cierto?, que simulamos obviamente para la aplicación, y si ustedes recuerdan, la magnitud del terremoto fue de 8,8, funciona bien en el caso de la inversión locada, funcionamos muy bien. Sin embargo, en el caso de la magnitud estimada con el Peak Ground Displacement, estamos un poquito pasados en la magnitud, pero lo importante que hay que señalar es que nosotros no buscamos tener la magnitud exacta del terremoto, sino que buscamos tener la magnitud aproximada, ya que la magnitud final siempre se calcula con datos sísmicos. Ahora, obviamente que con los datos geodésicos es más rápido para terremotos grandes, y ese es nuestro target. Aquí está el terremoto del Paraíso, que es el 6,9, ya de 2017, donde también pudimos calcular la magnitud final fue de 6,9, ahí estuvimos más cerca en el caso del Peak Ground Displacement. Bueno, hasta ahí es lo que hacemos en el centro sismológico con datos de desplazamiento estimados a partir de GNSS en tiempo real. Pero también nos enfocamos en cosas más, digamos así, en datos históricos que analizamos después, ¿no es cierto?, con más tiempo y con un café o una cerveza, dependiendo de la ocasión. Y entonces está el caso de tomar las series de tiempo ya en soluciones no de un segundo, sino que estas son soluciones de días, y utilizamos, ¿no es cierto?, 12 aproximaciones para hacer el análisis de la trayectoria. En el caso el de Bevis and Brown del 2014 o de Bedford and Bevis en el 2018, ya que es una extensión del modelo de Bevis and Brown. Con eso, entonces podemos analizar series de tiempo y entonces empezar a descomponer estas series de tiempo entre lo que es velocidad, ¿no es cierto?, y todos los otros efectos que son el efecto, por ejemplo, cosísmico, posísmico, seasonal, ¿no es cierto?, y otras cosas que podrían aparecer localmente. Pero una crítica que siempre aparece, sobre todo en los artículos que uno intenta publicar en las diferentes revistas, es qué pasa con si alguno de estos efectos son, por ejemplo, reales o pueden ser parte de una, digámoslo así, un artefacto. Bueno, en uno de los proyectos que estamos desarrollando hoy día hicimos análisis de cálculo de proceso de 2 años de datos en una zona bien característica de Chile, en la cual ocurren varios efectos seasonales, ¿no es cierto?, y en algunos incluso terremotos lentos, y fueron procesados los mismos datos por diferentes centros en Chile y en Alemania. Entonces está en GAMIT de la Universidad Católica del Norte, en el Bernice con el AUDEC, por ejemplo, y pues en el GFZ, Bernice, que es el proceso que yo realicé, y también comparamos con Nevada. Hicimos un stack de los resultados y entonces que equivale, ¿no es cierto?, promediamos y trabajamos solamente con el residuo, y entonces con las diferentes metodologías probamos aquí cuáles son las que tienen menos ruido, ¿no es cierto?, y las que tienen menos errores, como para entender un poco y ir mejorando nuestros resultados. Ya Nevada, que se ve aquí, que ellos utilizan el Gypsy X, que es bastante bueno. Ya, entonces hay que recordar que algunos de estos son software que utilizan el PPP y otros utilizan la solución de red diferencial. Con eso, entonces, aportamos también algunos proyectos en los que participamos, en este caso, un proyecto que busca la relación entre, ¿no es cierto?, los terremotos grandes y los terremotos pequeños, y nos enfocamos en el Chile central, y en este caso encontramos aquí un análisis de serie de tiempo más larga, ¿no es cierto?, en esta rotación que ya había sido publicado antes por Laura, ¿no es cierto?,
en un artículo, y nosotros encontramos entonces la relación aquí, que después del terremoto del Maule se genera una rotación en el lado norte y en el lado sur de la zona de ruptura. También encontramos esta relación previa al terremoto de Pisagua, que, ¿no es cierto?, ocurre una liberación de energía lenta, ya lo que nosotros conocemos como un terremoto lento, o también encontramos el mismo efecto en el caso del terremoto de Valparaíso. En algunos otros proyectos en los que también participamos, en este caso estos relacionados con lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí con este efecto de rotación de las estaciones después del terremoto del Maule, y aquí, ¿no es cierto?, en la hipótesis de que la corteza no necesariamente se rompe, ¿no es cierto?, en el contacto, sino que también a diferentes niveles de profundidad, ¿ya? Y instalamos en este proyecto si observamos aquí ahora, este es el mapa del locking de la zona norte donde ocurre el terremoto Pisagua, que es ahí, y esto de acá, ¿no es cierto?, que encontramos en la serie de tiempo que el terremoto de Pisagua comienza realmente varias semanas antes del evento principal, ¿ya? Y eso ya estaba publicado por Ruiz y otros, ¿ya? Pero nosotros nos concentramos en esto y decimos, bueno, aquí hay precursores. En este otro artículo que publicamos recientemente, aparece que en el terremoto del Maule también existe un precursor, se ve aquí claramente, ¿no es cierto?, que meses antes hay una señal clara, ¿no es cierto?, antes de que ocurra ese terremoto. Aquí está el artículo si lo quieren leer después con más tiempo. Y un proyecto que estamos ejecutando ahora es aquí donde realizamos el experimento, en la zona central de Chile, donde se están produciendo cada cierto tiempo algunos sismos lentos. Entonces, con esto estamos en este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, compuesto por Marcos, Daniel, ¿no es cierto?, que está copiado, tengo un error aquí, y estamos entonces observando eso y queremos llegar entonces a encontrar estos precursores de terremotos. También estamos observando las fallas geológicas. Esta es la Romeral, ¿no es cierto?, en la zona de La Serena. Esta es la que está aquí en Santiago, la falla de Ramón. Esta es la falla de Liquiñovsky, que es bastante larga, y también estamos observando la falla de Magallanes. En el caso de la falla San Ramón, instrumentamos aquí específicamente varias estaciones de GNSS y pusimos estaciones sismológicas. Hicimos también INSAR, y lo que encontramos acá es que en el lado poniente de la falla, ¿no es cierto?, hay un aumento, ¿no es cierto?, en este caso esto es un INSAR de la distancia, pero no está claro porque en la serie de GNSS no se ve claramente esto, y probablemente esto de aquí sea pérdida, ¿no es cierto?, de agua más que actividad de la falla. También hemos estudiado algunos volcanes, ya desde el 2009, este es el caso de en Chaitén, ¿no es cierto? Aquí está el Cordón del Cauye, y también recientemente el año pasado publicamos en el caso de la actividad fuerte que hay en el volcán de Laguna del Maule. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que hay en los sistemas de referencia? Y esto es algo que estamos haciendo junto con el IGM. Aquí está la solución de las estaciones que se repiten en la solución de Sirgas Chile del año 2013 y 2016. Cuando observamos la diferencia entre ambas soluciones, encontramos entonces estas variaciones que ocurren, ¿no es cierto?, entre la diferencia de 2013 y 2016, y tenemos algo de actividad aquí, ¿no es cierto?, tenemos algo de diferencia acá y algo un poco de diferencia acá, y entonces ploteamos ahora los diferentes terremotos, y claro, coincide entonces en estas soluciones que ¿no es cierto?, estos son los efectos del terremoto de Pisagua, el Villapel, ¿no es cierto?, y por acá también está más pequeño el del Belinca, ¿ya? Lo que hemos observado aquí es que una transformación de Helmer, por ejemplo, entre Sirgas del 2013 y 2016 no va a funcionar por efecto de las deformaciones fuertes que tenemos en esta parte del continente,
Y incluso la utilización de velocidades también nos dificulta porque no hay solamente velocidades, sino que hay otros efectos. Hemos hecho algunos experimentos utilizando el core de Sirgas para calcular transformación y hasta ahora lo que estamos desarrollando corresponde a intentar modelar con todas las estaciones que están cerca aquí la deformación para entonces poder tener una mejor explicación de qué es lo que ocurre en cada zona en forma independiente. Bueno, como conclusión les quiero comentar de que en el centro sismológico desarrollamos e integramos un sistema que obtiene la magnitud de los terremotos en función de las observaciones GPS. Necesitamos todavía trabajar más para el caso de los terremotos que no son de subducción, sino que los terremotos que son basados en fallas, ¿no es cierto? Etcétera. Y también la incorporación de múltiples sensores, ¿ya? Combinar entonces, por ejemplo, aceleración, desplazamiento, velocidad. También generamos datos de alta calidad, ¿no es cierto?, los que están disponibles en un servicio FTP, que es de acceso público, y también mantenemos las estaciones IGS en Chile, ¿ya? Y estamos publicando periódicamente, ¿no es cierto?, algunas de esas estaciones IGS también están conectadas y están siendo enviados los datos en RTSM a nuestro caster. También participamos en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y multidisciplinarios para entender mejor lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el ciclo sísmico en Chile y los terremotos. También les dejo ahí el Scholar para si alguien quiere ver mayor documentación, pueden entonces entrar y ver, ¿no es cierto?, copias de los artículos. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Tenemos una pregunta. Indica Laura, si ustedes trabajan también en la detección temprana de tsunamis utilizando GPS. Ya, sí, existe un grupo de tsunamis. Nosotros no hacemos tsunami porque hay que recordar que el centro sismológico solamente se preocupa de los terremotos. Nosotros no debemos preocuparnos de los volcanes, que lo ve el Servicio Nacional de Geología, y los tsunamis lo ve la Armada. O sea, los marinos son los encargados de, ¿no es cierto?, calcular el tsunami y entregar las alertas de tsunami. Pero, sin embargo, sí hay dos grupos en la universidad, en el Departamento de Geofísica, que trabajan, ¿no es cierto?, también hay uno en la Universidad Católica, que utilizan datos de múltiples sensores, no solamente de GNSS, para la estimación, ¿no es cierto?, de la eventual tsunami. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. ¿Consideraron efectos atmosféricos en la serie de deformación del INSAR? Sí. Sí, están considerados. Vale, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cómo hacen para reponer estaciones GNSS afectadas por los movimientos sísmicos? ¿Para hacer qué? No entendí. ¿Cómo hacen para reponer estaciones GNSS afectadas por los movimientos sísmicos? No sé si se refiere a cambiarlas o modificar la serie temporal. Bueno, nosotros hacemos análisis de la serie de tiempo en continuo, digamos. No usamos obviamente para eso los de 1 Hz. Usamos solamente las soluciones de días, ¿ya? Y las estaciones que se han afectado, ¿no es cierto?, lo que hacemos es corregir en el modelo de trayectoria y con eso tenemos una buena estimación. Ahora, nosotros trabajamos con ese efecto, ¿ya? Eso es lo que nos da mayor cantidad de como input para escribir, ¿no es cierto?, sobre el ciclo sísmico. Así que para nosotros es el mejor input. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo me voy a permitir hacer una pregunta. Comentabas ahí que estáis trabajando con el IGM. ¿Cómo están las conversaciones para incluir un número de esas estaciones en Sirgas? Porque en el anterior simposio el IGM indicaba que se iban a incluir. ¿Cómo están esas conversaciones? No, con el IGM nosotros siempre tenemos una relación muy cercana porque no solamente utilizamos los datos de las estaciones del centro sismológico, sino que en conjunto también mantenemos otra red que fue la que se instaló, por ejemplo, principalmente para el terremoto del Maule.
el IGM tiene acceso a todos los datos que nosotros generamos y ellos seleccionan cuáles son las estaciones que, de acuerdo a la distribución, ¿no es cierto?, de estaciones que hay en Chile, son las más adecuadas para incluirlas en CIRGAS. Muchas gracias, Juan Carlos. No tenemos más preguntas. Daría entonces ahora el paso a Sonia. Sonia. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Sí, yo voy a compartir. Yo creo que es... No. Buenas tardes a todos, una vez. Esta primera diapositiva, la presentación es sobre las actividades del grupo de trabajo. Ah, José. Sí, José, sí. ¿podrías pasar el audio de Víctor, por favor? Sí, por supuesto. Hola amigos, reciban un cordial saludo desde Maracaibo, la ciudad del Sol Amada, en Venezuela. Por motivos de fuerza mayor no podré compartir con ustedes en vivo y directo. Tenemos serias limitaciones con los servicios de electricidad e internet. Y bueno, últimamente vivir en Venezuela no es tan sencillo. Así que Sonia hará esta presentación y estoy completamente seguro que Laura, José Antonio y cualquier otro colega de los centros de análisis que esté conectado en este momento podrá ayudar en lo que sea necesario. Yo estaré pendiente vía WhatsApp también en caso de cualquier pregunta, cualquier duda que sea necesaria aclarar. Les invito también a seguir participando en estas actividades bastante atípicas, ¿no?, del simposio CIRGAS. Las presentaciones de la semana anterior estuvieron muy interesantes y bueno, espero que continúen con nosotros durante todo este mes de octubre dedicado al simposio online. Finalmente, bueno, les quiero enviar un abrazo grande desde la distancia. Saludos, cuídense mucho con este tema de la pandemia. Y con Sonia, a ver cómo me sale el portuñol. Muito obrigado pela colaboração con la presentación. Estaríamos... Sonia. Hola. Sí, José. Yo tengo que... Se escuchó bien, creo, ¿no? Sí. Vale. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, un minuto. Sí, ahora. Bueno, yo voy a empezar nuevamente. Esta presentación es sobre las actividades del Grupo de Trabajo, Grupo de Trabajo 1 de CIRGAS, Sistema de Referencia, durante el periodo de 2019 a 2020. Bueno, estas son todas las personas que trabajan semanalmente, todas las semanas, para producir coordenadas a la red CIRGAS-COM. Es una orquesta. Tenemos que no tocar música todas las semanas, pero tenemos que producir coordenadas y así trabajar para un marco de referencia sostenible en nuestros países y para la región. Bueno, entonces lo principal que nos une es la red CIRGAS-COM, que es la red CIRGAS de operación continua, que es una densificación del marco de referencia global, es ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Solamente para posicionar un poco mejor el marco, la realización es definida por diferentes técnicas geodésicas espaciales, como VRBI, como láser, como DORIS y GNSS. Y de aquí viene nuestra contribución para el ITRF.
Bueno, esta red tiene 414 estaciones hasta el momento, GNSS de rastreo continuo. Las soluciones semanales son producidas con las observaciones GPS y GLONASS. Bueno, el grupo de trabajo 1 garantiza adecuada operabilidad de la red desde la adquisición de las observaciones con el apoyo de los centros de los datos que producen las observaciones GNSS toda la semana hasta la generación de productos como son nuestras soluciones semanales. Bueno, aquí un histórico de la evolución del marco de referencia CIRGAS. Tuvimos nuestra primera realización, CIRGAS 95, que está alineada a solución ITRF 94, con 58 estaciones solamente en América del Sur. Y después en el año 2000, en ITRF 2000, en la época 2000.4, hicimos una otra campaña con 184 estaciones y extendemos hasta la América del Norte. Bueno, ahora tenemos estatus de una red continua de operación, de estaciones de operación continua con 414 estaciones. En este gráfico tenemos una evolución de la cantidad de estaciones instaladas, incorporadas y descontinuadas hasta el año 2000, que por la pandemia estamos así como intentando mantener estas estaciones operativas. Esto es lo más importante, es lo que podemos hacer en este momento. Entonces, dentro de la red SIGRASCOM tenemos 67 estaciones global que hacen parte del IGS, que vamos a ver mejor en otra diapositiva, y las estaciones regionales que componen los marcos de referencia global. Bueno, sobre los centros de datos CIRGAS, las estaciones SIGRASCOM son operadas por diversas instituciones académicas, investigación, gubernamentales, que son cientos operadores y hasta hoy son 143 operadores. Aquí algunos de ellos. Y el Centro Regional de Datos, que queda en DGFI. Bueno, estas son la actualización del instrumental y en los últimos años tenemos la mayoría de las estaciones con las constelaciones GPS y GLONASS. Y a pocos está creciendo el número de estaciones de multiconstelación. Entonces, la incorporación de estaciones continuas a SIGRASCOM es de muy importancia para establecer y mantener un marco de referencia moderno y sostenible. No solamente a SIRGAS, principalmente a todos los países que se incorporan a SIRGAS. Y contribuyen también en el futuro, y es nuestra intención que venga a contribuir para el sistema internacional de altitudes, de alturas, y al sistema global de referencia. En este año tenemos una propuesta hasta caminar hasta el año siguiente, 2021, e incorporar, extender la red SIRGASCOM a la América del Norte. Entonces, está en nuestros planos hacer la incorporación de más estaciones a esta parte norte del continente. Y el GT1 está a disposición para orientar a cualquier institución interesada a países que no cuentan con una infraestructura para que podamos ayudarlo a incorporar una estación continua GNSS. Acerca de los centros de análisis SIRGAS, ellos están con la responsabilidad del procesamiento de todas estas estaciones y de la combinación de cada solución de un centro de procesamiento
a una única solución semanal, que da esta responsabilidad de centros de combinación. Tenemos 9 centros de procesamiento, un que en la Alemania de GFI, que procesa la red Core, la red central, siglas con C, y las densificaciones nacionales que está a cargo de las instituciones locales de la América. Entonces tenemos 8 instituciones, que vamos a ver más adelante quiénes son. Y a cada semana producimos soluciones semilibres, soluciones ajustadas a IETF. Y estas soluciones van a contribuir en el futuro para una solución multianual. Esto es como trabajamos toda la semana, al final tenemos una producción de una solución multianual. Y nuestra intención es que cada país tenga no solamente un centro de datos, pero también un centro de procesamiento, un centro de análisis. Y este año estamos trabajando juntamente con Perú, con Instituto Geográfico Nacional de Perú, para incorporar más un centro de procesamiento a la red SIRGASCOM. Bueno, estos son todos los centros que están contribuyendo con las soluciones semanales, aquí los 8, no, solamente los centros que trabajan con Bernice, con software Bernice, y aquí con Gamut Globe, y el Instituto Geográfico Nacional de Perú, que también venga a trabajar con Gamut Globe. Entonces, aquí la cantidad de estaciones asignadas para cada centro de procesamiento oficial, los 9 centros, que son 2 en Chile, Instituto Geográfico Nacional de Chile y la Universidad Santiago de Chile, de GFI, que también trabaja en Alemania con la red Core, el Instituto Militar de Ecuador, Instituto Geográfico Nacional de Argentina, Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, Instituto Agustín Codazzi de Colombia, INEGI de México, Instituto Geográfico Militar de Uruguay, son todos que contribuyen para estas soluciones semanales. Bueno, aquí los mapas que son con las estaciones que son atribuidas a cada centro de procesamiento. Entonces, cada estación de la red SIRGASCOM es procesada al menos 3 por 3 centros de procesamiento. Entonces, por aquí tenemos la distribución de estaciones para cada centro. Que producen las soluciones semilibres y después los centros de combinación producen la solución, combinan estas soluciones semilibres y producen la solución ajustada, alineada al marco global de referencia en este momento. En este momento estamos trabajando desde mayo de este año con IGB 14, que es la realización de las estaciones global GNSS, producida por el International GNSS Service. Entonces, es así que trabajamos un resumen de las soluciones del largo de estas últimas 49 semanas con las soluciones de DGFI, la combinación y DGE. Podemos ver que en la componente vertical de altura estamos con 3 milímetros y con las componentes horizontales con 1 milímetro en comparación, el elo medio cuadrático en comparación con soluciones de IGS y al mismo tiempo con soluciones internas. En las próximas diapositivas vamos a ver cómo esto es muy homogéneo a lo largo
del año, en todas las semanas. Entonces, lo que comprueba que tenemos soluciones muy homogéneas y muy bien estimadas. Entonces, aquí tenemos la primera, la serie de todas las semanas del último año, y tenemos la consistencia mismo con cambio para IGB 14. Y seguimos con 3 milímetros en la componente vertical y aproximadamente 1 milímetro en las componentes horizontales. Bueno, es muy importante, conseguimos esta calidad también de soluciones con la puntualidad de que nuestros centros de procesamiento proporcionan los resultados, y toda la coordinación que tenemos de este trabajo todos los días, conversando y cambiando lo que es importante para poner estas soluciones toda semana a nuestros países, todos que necesitan de esta solución. El error medio cuadrático está por vuelta de 1.5 milímetros. Es error medio cuadrático, las soluciones individuales a largo que alinean al marco de referencia, que es muy bueno. Aquí un poco de la evaluación de las translaciones de Elmert, que tenemos aquí en valores por medio en el último año de cada centro de procesamiento, y en las translaciones hexa y zeta. Y aquí las translaciones a lo largo de las últimas 49 semanas con algunos centros de procesamiento como de Ecuador, Argentina, en naranja, de Santiago, de la Universidad de Santiago de Chile aquí en verde. Entonces estamos con una solución muy bien consistente. Y algunos picos con omisión de estaciones, alguna solución individual, en especial que se trata de alguna fiducial que presenta problemas. Bueno, esta es también la serie de las últimas 49 semanas con la solución residuales, es error medio cuadrático de la solución ajustada con respecto a una solución previa. Entonces aquí vemos las series de las 49 semanas y aquí con la solución IGS. O sea, cómo está alineada, cómo está ajustada nuestra solución regional con la solución global IGS, que con pocos milímetros está muy buena. Bueno, y ahí entramos en otro tema, que la necesidad de procesar todos estos datos para que no tenemos saltos o cambios artificiales en las coordenadas cuando cambiamos de la realización del marco global. Normalmente estos saltos ocurren cuando cambiamos el modelo de centro de fase de antena, que está asociada también a la realización del marco global. Entonces aquí ilustra estos mapas un poco sobre esto. Y este es un trabajo que fue iniciado por DGFI desde 2018 para trabajar con las 500 estaciones sirias. Bueno, cuando empecé a presentar, hablaba de 414. 414 estaciones son que estarían operativas ahora en este momento, pero a lo largo de estos últimos 20 años tuvimos otras más que fueron descomisionadas, pero para el reprocesamiento estas estaciones también son incorporadas, entonces son mucho más estaciones, y se incluye también las estaciones globales que están aquí en el mundo todo, localizadas con VLBI y láser. Es justamente para generar una solución
con a incorporação de outras técnicas espaciais mais precisas à rede Sirgascom densificada aqui na América. Bueno, todo este trabajo está detallado en este reporte de 2019 del DGFI. Bueno, entonces el estado actual del reprocesamiento que está haciendo el DGFI son 1070 semanas reprocesadas. Empezaron a trabajar en 2018, pero el trabajo mismo empezó el año pasado cuando fueron disponibles órbitas en ITRF-14, desde el año 94, si no estoy equivocado. Este reprocesamiento está siendo hecho con datos de 20 años, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2020. Desde la semana 1042 hasta 2012. Desarrolla análisis de las series de tiempo de las coordenadas de las estaciones para identificar posibles errores y que se requiere un segundo reprocesamiento. Y posterior a ello se iniciará la determinación de ajuste de las coordenadas semanales en IGB-14 y se calculará la solución multianual integral, que viene de 2020 de 2000 a 2020.5. Bueno, el futuro y la intención de DGFI es concluir esta solución en noviembre o diciembre de este año. Entonces, esas son las estaciones Sirgas incluidas en el reprocesamiento de la red IGS global. También que va a participar de la determinación del ITRF 2020. Aquí están la distribución de estas estaciones. El IGS inició en mediados de 2019 el tercer reprocesamiento. O sea, yo imagino que DGFI está en el segundo IGS del reprocesamiento de la red regional. IGS ya está desde 2019 reprocesando por la tercera vez con datos desde 1994 a 2020, aplicando estándares y convenciones actualizados para la determinación del nuevo marco de referencia global para el año 2020. Entonces, DGFI, en común acuerdo con los administradores y propietarios de estas estaciones de la red Sirgascom, propuso agregar 30 estaciones adicionales en este marco ITRF 2020, que es muy importante justamente para que estaremos más alineados con el marco global. Esto es de extrema importancia. Esto también está en el reporte del IGS, que está disponible en la página de International GNSS Service. Bueno, sobre la operatividad de las estaciones Sirgas, tenemos algunos problemas, principalmente después de que empezamos en esta pandemia, que teníamos así estaciones ausentes en media 36, y ahora después de marzo ya estamos con 48 estaciones que no están reportando datos, y así como vemos aquí tiene aumentado mucho el número, la porcentaje de estaciones que no tenemos. Sabemos que está muy difícil. Yo trabajo en Brasil y tenemos muchas dificultades para poner estas estaciones para operativas nuevamente. Estos gráficos presentan dos series de tiempo de dos estaciones. Una que tiene una operación continua muy buena y otra que no pasa lo mismo. Y esto no es muy bueno para justamente tener ese marco
preciso. Entonces, la operatividad de la estación es de mucha importancia. Por lo general, las estaciones quedan ausentes por pérdida de conexión de la internet o por daño de instrumental. Pero entendemos que en el estado que encontramos es muy difícil en este momento solucionar algunos problemas. Los centros de análisis necesitan que cada centro de datos informe a través de CIRMEIO la situación de la estación de forma rutinaria. Esto es de muy importancia. Entonces, para que ellos sepan si van a incluir o si esperan no procesar alguna semana, un día o dos más, o si no, porque no vamos a contar con los datos. Bueno, estamos actualmente trabajando en la revisión y actualización de guías y procesos de toda la actividad del grupo de trabajo 1. Aquí un gráfico de cómo es este funcionamiento. Y para seguir la estandarización de las etapas de observación, estimación GPS propias de CIRGAS, estas guías son fundamentales. Cómo instalar una estación, cómo operar los centros de análisis y coordinar el manejo general de la red y el grupo de trabajo. Entonces, estas guías, nuestra propuesta es hasta fines de este mes, principios de noviembre, publicar nuevas guías más actualizadas, hasta mismo como, por ejemplo, en los cambios que estamos pasando en el ámbito del universo GNSS, porque tenemos más estaciones multiconstelación. Entonces, algunas estaciones este año ya no publican más ARANEX 2, y sí, estas estaciones ya están, solamente publican ARANEX 3, que es justamente el formato para estaciones multiconstelación. Entonces, estos son los cambios que estamos pasando y vamos a pasar en los próximos años. Como la disposición de los datos, almacenamiento, formato de compresión, condiciones para retiro de las estaciones y el ótimo. Entonces, aquí un ejemplo de las guías y que estamos tratando de actualizar estos temas para que todos queden más actualizados posibles sobre los cambios que estamos pasando. Lo mismo es nuestro interés hacer la actualización o tener guías para la operación en tiempo real, que es muy importante, como tuvimos en nuestra primera presentación en este webinario. Entonces, nuestros comentarios finales para las aplicaciones prácticas, técnicas y científicas. El grupo de trabajo 1 de CIRGAS provee un marco de referencia geodésico estable, preciso, consistente, accesible y sostenible. El labor de este grupo se sustenta en el análisis rutinario de las estaciones de operación continua, una red compuesta de 414 estaciones. A cada semana ofrecemos resultados altamente confiables y referidos a la última realización en GB14 de Servicio Internacional GNSS. Como producto primario corresponden las coordenadas de las estaciones con precisión de 1 milímetro horizontales y 3 milímetros en una componente vertical. Está adelantando el procesamiento de la red CIRGAS con datos de 20 años para ofrecer una solución multianual referida en este marco GNSS y GB14 y tener cada vez más una solución confiable, estable de largo plazo.
plazo. La región cuenta con 30 estaciones adicionales incluidas en el IGS y que van a contribuir al cálculo de ITRF, la próxima realización del marco global ITRF 2020. Y reforzamos, y como fue reforzado por Peter en su presentación, es muy importante que al menos un país tenga una estación, que cada país tenga al menos una estación incorporada a la red IGS. Al menos, esto depende mucho del territorio de su país. Entonces, al menos una incorporada a rede Sigascom y la red global IGS, consecuentemente, estará en todas las realizaciones del marco global de referencia. Un gran recurso humano desde sus países e instituciones hace posible la región conte con un marco de referencia que satisface las actuales demandas de la geodesia y demás geociencias. Estos logros son el resultado de exitosa cooperación internacional representada por SIGAS, lo que demanda mayor compromiso en beneficio de todas las geocomunidades del continente. Bueno, muchas gracias. Yo gustaría de hacer un informe que fue hecho ayer por el IGS, que el IGS está desarrollando una encuesta sobre las necesidades de sus usuarios para implementar el plan estratégico de los próximos años. Hacemos un pedido para que ascendan a este link para participar de esta encuesta. Bueno, los productos de IGS son nuestras coordenadas que son utilizadas para alinear todas las soluciones semanales de CIRGAS, por ejemplo, como también las órbitas precisas, los modelos de corrección de centro de fase de antenas, como otros modelos de atmósfera que son producidos también por IGS. Entonces, es muy importante por IGS que cada uno contribuya, que utilicen esos productos que contribuyan con esta encuesta. Muchísimas gracias, muy obrigado por su atención y bueno. Muito obrigado pela presentación, Sonia, muchas gracias. No tenemos preguntas, voy a revisar. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, para cerrar la sesión de hoy quisiera agradecer a la gente de la BKG, a Peter, a Andrea, a Juan Carlos y a Sonia por las exposiciones. Y bueno, recordar que la semana siguiente volveremos a tener la tercera sesión de este mes para el simposio virtual. Muchas gracias a todos. Sonia, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, bueno, muchas gracias a todos que están con nosotros. Espero que no tengan mucha hambre, al menos aquí en América. Esperamos estar con todos semana que viene. En los próximos días, yo imagino que hasta el final de hoy, ¿no, José? Teníamos todas este webinar disponible en la página de SIGAS. Yo creo que hasta Sí. lunes. Sí, yo creo que a lo largo de hoy debería estar la grabación completa del webinar y las presentaciones, las tres, que ya las tenemos ahí. Hablaré con Laura para subir esa información a la página de SIGAS, pero entre hoy y el lunes debería estar listo. Entonces, si algún amigo, colega o compañero no pueda participar por ahora online, entonces pueden escucharnos en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes y hasta el próximo viernes. Chao.